Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Espero que la gracia, la misericordia, el poder y la bendición de nuestro buen Dios descanse sobre su vida y que podamos nosotros cada día, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones tan complicadas por las cuales está atravesando nuestro país, podamos descansar y que la paz de Dios, como dice el apóstol Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Vamos a orar para comenzar, vamos a tener el estudio de la palabra en esta noche y glorificamos al Señor por la bendición que nos da de podernos reunir una vez más y adorar y glorificar el nombre santo del que es poderoso, del que vive y reina por siempre y para siempre. Señor Dios Todopoderoso, te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y en tus manos de poder y de misericordia, Señor, colocamos nuestras vidas. Bendecimos, Señor, tu nombre que es santo y poderoso. Y en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, entregamos nuestras vidas, Señor, rogando para que tu Santo Espíritu dirija en esta noche, Señor, este aprendizaje que tenemos de tu palabra, para que podamos ver, Señor, en cada momento de nuestra vida, Señor, cómo tú transformas, cómo tú cambias, cómo tú haces las cosas de tal manera que sean de bendición para nosotros. Te alabo y te bendigo y te ruego, Padre bueno, que la misericordia, el poder, la grandeza de tu Santo Espíritu nos llene, nos envuelva y nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Te invito para que abra su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en los versículos del 17 hasta el 24. Vamos a leer este pasaje, Efesios del capítulo 4, del versículo 17 al 24. Como educador que soy, como profesor, yo considero que la enseñanza es muy importante y todos los que también, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí coincidimos con esta apreciación, la enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza puede salvar vidas. Lo hemos visto en esta pandemia, cómo esos médicos, personal de salud, han salvado vidas y han podido salvar vidas debido a lo que aprendieron. Eso es muy importante. Por eso es que esa enseñanza es tan importante en las personas. Y también el ser enseñados en la palabra también ayuda a que nuestra vida sea cada vez una vida que agrade más al Señor. Cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, recibimos una nueva enseñanza. Y es porque la vida en Cristo es una nueva enseñanza que nos lleva a un nuevo camino de vida. Es una enseñanza que puede salvar y además transformar vidas si nosotros la ponemos en práctica. Por eso, en esta noche, quiero invitarle para que reflexionemos sobre tres momentos de la vida. Aquí, tres momentos de la vida que nos deja como enseñanza este pasaje del apóstol Pablo a la carta de Éfeso. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra la enseñanza que hemos recibido de Cristo. Su enseñanza es una enseñanza que transforma nuestra vida. Su enseñanza es una enseñanza que nos lleva a una vida diferente y mejor. Cuando nosotros leemos estos versículos del 17 al 24, nos damos cuenta que en este pasaje fluye algo que es muy importante y es que hay un antes, un punto de transformación o un punto intermedio y hay un después. El antes, que habla aquí en este pasaje y que lo vamos a desarrollar más detenidamente, pero simplemente estoy haciendo es
una introducción a ellos. El antes es la vida típica de la persona que no conoce a Dios. Esa es el antes. El punto de transformación o punto intermedio es la enseñanza que recibimos acerca de Cristo. Y el después es el nuevo camino de vida que aprendemos de Él. Por eso es que en esta noche quiero que consideremos esos 3 momentos de la vida y los miremos en cada uno de nosotros cómo se ha ido desarrollando. Y vamos a ir leyendo este pasaje, los versículos del 17 al 24, los vamos a ir leyendo y vamos a ir estudiando cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a ver entonces el primer momento, que es el antes. Y vamos a leer, para ello, vamos a leer del versículo 17 al versículo 19. Vamos a leerlo en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Amén. Aquí nosotros observamos, en primer lugar, cómo es la vida del mundo. Esta es una vida que nosotros llevamos durante muchos años, muchas personas actualmente la están viviendo y es la vida precisamente que nosotros estamos llamados a dejar atrás. Esa vida nace, como lo dice aquí el apóstol Pablo, de una cierta manera o forma de pensar. ¿Y por qué? Porque los pensamientos que tenemos, que cultivamos en nuestra mente, son los que dirigen esta vida, este primer punto. Nuestra mente, podríamos decir que es como el pequeño timón de un avión, que esos aviones enormes que son allí manejados por un pequeño timón o simplemente el timón de una tractomula, de estos carros grandísimos, y hermanos, que ocupan un lugar muy pequeño, son pequeños, pero sin embargo, todo lo que se hace con esa dirección, con esa cabrilla, como se dice en algunas partes, es lo que determina el rumbo, el curso que va a tomar el avión o ese automóvil o esa tractomula. De igual modo, sucede en nuestra vida. Nuestra mente es la que está determinando el curso de nuestra vida. Y aquí nos está hablando de algo muy importante. Observe, porque nosotros podemos pensar por un momento cómo es la forma de pensar de una persona que no conoce a Dios, de una persona que se encuentra en el mundo. El verso 17 aquí nos dice claramente que sus pensamientos son frívolos, ¿sí? Que son frívolos. En la traducción, en el lenguaje actual, dice que piensan en tonterías, así dice. En la nueva versión internacional dice que son frívolos. ¿Y eso qué quiere decir? Que sus pensamientos son malos, como lo dice aquí, andan en la vanidad de su mente. ¿Y por qué? Porque se distraen en cosas que no valen la pena. Y no es que todos los pensamientos sean malos. Algunos lo son, por supuesto, obviamente. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo y lo que nos quiere a nosotros enseñar es que esas personas no piensan en cosas que realmente importan. ¿Y qué es lo que realmente importa? ¿Y qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta? Lo que realmente importa es
la eternidad, lo eterno. Nosotros observamos cómo hoy en día las estadísticas en el mundo nos dicen que los jóvenes y las personas tienen y ocupan gran parte de su día viendo televisión o en los videojuegos. Eso es algo que nosotros estamos viendo constantemente y es una realidad que nosotros estamos viendo. Aprenden a distraerse en cosas que quizás no sean del todo malas, pero que carecen de importancia. Se alimentan de la mente, podríamos decir, allí podríamos decir que están alimentando su mente con cosas que no hacen provecho, con golosinas, como diríamos de pronto, la están alimentando con golosinas, con comida chatarra, se están alimentando con comida chatarra, que son cosas que simplemente no alimentan, pero engordan mucho. Y nosotros debemos de reconocer que vivimos en un mundo donde el entretenimiento es el rey. Para muchos, la vida consiste en trabajar solamente para tener dinero, para poderse entretener, para poderse divertir. Y lo observamos hoy en día, como muchas personas, a pesar de que están prohibidas las fiestas, entonces se encuentran 100, 200 personas en un lugar encerrado muy pequeño, en una fiesta clandestina, donde pagan muchísimo dinero para poder estar allí. Ese entretenimiento es algo que es muy importante para ellos y ocupa casi que la primera razón y el primer lugar en su vida. Cuando nosotros nos dejamos dominar por esos pensamientos frívolos, entonces comenzamos a ver la vida de una manera equivocada y eso es lo que ocurre hoy en día. Ignoramos lo que realmente importa y nos quedamos lejos de la vida de Dios. Los pensamientos equivocados nos llevan también, obviamente, al camino equivocado, a la práctica del pecado. Y de hecho, aquí el apóstol Pablo menciona en el versículo 18 acerca de la dureza del corazón. Observe que en la última parte habla por la dureza de su corazón. Y de esa dureza del corazón de las personas, pues obviamente hace que muchas personas vivan en estos momentos sin esperanza en este mundo. Cuando nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que nos motive en la vida, cuando nada nos da un propósito, cuando nada nos da una esperanza, pues es fácil buscar el refugio en el pecado, como lo hacen muchos jóvenes hoy en día que no tienen esperanza en el futuro, que no tienen propósito en su vida, y entonces, ¿qué hacen? Se refugian en las drogas. Mucha gente, hoy en día, nosotros vemos cómo mucha gente vive hoy sin esperanza, viven allí sin estar pensando en un futuro. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Como no conocen a Dios, no tienen ninguna razón para ordenar sus vidas. Esas personas piensan que pronto morirán. Comamos y bebamos y gocemos porque mañana moriremos. Es lo que dicen las personas. Creen que allí se acabará todo. El pecado es su única distracción en medio de esta desesperación que están viviendo. Obviamente, allí es donde está la situación más difícil. ¿Por qué? Porque el pecado que hace lleva a la perversión. Y eso es lo que describe el versículo 19. Está descrito aquí en este versículo 19. El pecado, dice allí, que eso, ellos teniendo, perdieron toda sensibilidad, toda esperanza, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En otras palabras, para tratar de entretenerse en algo. Y el hombre, en esa condición, en esa situación,
siempre está buscando algo que sea más pervertido. Oiga bien, siempre está buscando algo que sea peor. Es bien difícil, bien tremendo como ver que el hombre está buscando tiene que ir siempre más allá, buscando cada vez cosas más extremas, cosas más degradantes. ¿Por qué? Porque al final de ese camino nunca van a encontrar ninguna satisfacción. Aquí nosotros, el apóstol Pablo, observe cómo en estos 3 versículos nos hace un proceso. Oiga bien, nos hace un proceso. Si usted lo observa bien, en el versículo 17 comienza con los pensamientos. Oiga bien, comienza con los pensamientos. Esos pensamientos se expresan en pecado, versículo 18, y ese pecado lleva a la perversión, como lo dice el versículo 19. Ese es el primer momento en la vida de una persona, el antes. Y tal vez esa era la situación y la vida de muchas personas, tal vez de algunos que me están escuchando. Y si no era así, pues gloria al Señor que Dios le guardó de esa situación. Pero sí es la situación de la gran mayoría de las personas actualmente en el mundo. En segundo lugar, encontramos el punto medio, o sea, el punto de transformación. Versículo 20 y 21 nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire qué importante, aquí hay algo muy importante y está hablando de lo que nosotros hemos aprendido, pero también ese aprendizaje fue producto de lo que nos ha enseñado. Oiga bien, un aprendizaje producto de lo que nos han enseñado. Y aquí tenemos precisamente el contraste con la vida de los que no conocen a Jesús. Si alguien no está escuchando a Jesús, entonces Jesús no es su Salvador, no puede ser su Salvador. El Señor Jesús es el pastor. Oiga bien, él dijo, yo soy el pastor. Y además dijo que las ovejas, sus ovejas, oyen su voz, escuchan su voz. Si usted no ha oído su voz, entonces no es de sus ovejas, no conoce a su pastor. ¿Qué es lo que cambia precisamente la vieja naturaleza? ¿Qué tenemos que hacer según estos 2 versículos? Observe, vuelvo a los versículos anteriores, lo que era nuestro primer momento, el punto inicial, el antes. Entonces, ven, vamos a ese primer momento, el antes. ¿Qué es lo que hizo que nosotros pudiésemos cambiar ese antes? ¿Cuál fue el punto intermedio? Pues el escuchar a Cristo, el oír, el atender las enseñanzas y además el ser enseñados por Él. Oiga bien, los que no son sus ovejas no le escuchan, vuelvo y lo digo. La persona que es salva siempre considera a Jesús como su pastor. Y esa persona escucha a su pastor y le sigue. La persona que no es salva, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace el que no es salvo? Sigue su propio camino. ¿Por qué? Porque todos los caminos del hombre son perfectos en su propia opinión. Eso es lo que cree el hombre, eso es lo que creen las personas. Pero nosotros vemos la enseñanza de Jesús. Y la enseñanza de Jesús, ¿en dónde comenzó? En su propia vida, en su propia vida. Jesús fue ese pionero, ese ejemplo, hermano, de vida aquí en la tierra. Ese que cruzó el umbral de la muerte por nosotros.
Por eso es que el creyente ya no se encuentra en la oscuridad espiritual de la ignorancia o de la ceguera. El punto, entonces, el punto de transformación, ¿cuándo llega? Cuando aprendemos de Cristo. Y si nosotros de verdad hemos llegado a conocer esa verdad que está en Él, se nos ha enseñado algo diferente. Y esa enseñanza que el Señor nos ha dado es una enseñanza que es capaz de transformar nuestra vida si nosotros la ponemos en práctica. Mire qué interesante es. Es capaz de transformar nuestra vida si nosotros la ponemos en práctica. Mire muy bien, ¿qué es lo que nos está mostrando el Señor Jesús? ¿Qué fue lo que vino a mostrar el Señor Jesús aquí en la tierra? A cada uno de nosotros. El apóstol Pablo aquí dice, en la misma carta de Efesios, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, cuando nosotros nos encontramos sin futuro. Pero Él vino para mostrarnos que nosotros tenemos futuro. Con su muerte en la cruz, Él compró nuestro perdón. Él nos dio redención. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, entonces podemos estar seguros que nuestra vida tiene futuro. No tenemos por qué vivir en la desilusión. No permita que la desilusión, no permita que la angustia, no permita de ninguna manera que las cosas del mundo, que lo que hay a su alrededor, le quite el gozo, le quite la alegría, le quite la bendición, le quite ese conocimiento de saber que usted es valioso en las manos de Dios. Jesús nos está enseñando eso, que nuestra vida tiene futuro, pero también nos enseña que nuestra vida tiene significado. ¿Por qué? Porque nos promete que vamos a tener un galardón si vivimos para Él. En el libro de Apocalipsis dice que he aquí yo vengo pronto, pero además dice, y mi galardón conmigo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esas enseñanzas de Cristo para vivir de una manera diferente? Mire, mi hermano, comienza con una decisión, con una decisión. Y esa decisión es la que nosotros tomamos conscientemente de quitarnos lo viejo. No basta con darse cuenta que uno debe cambiar. Yo he hablado con muchas personas que están viviendo en situaciones muy difíciles y les digo eso y ellos, lo primero que dicen toda persona, lo primero que dice es que sí, yo sé que debo cambiar, yo sé que debo cambiar, yo sé que debo cambiar, pero nunca toman la decisión de cambiar. Mire, no basta con darse cuenta de que se debe cambiar, es tomar la decisión de hacerlo. Y eso es precisamente lo que nos habla los versículos 22 al 24, en donde está el tercer momento, que es el después. Vamos a leer ese tercer momento, que es el después. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En estos tres versículos hay tres verbos que sobresalen. Y los tres indican acción que debe tomar, indican algo que debemos de hacer nosotros. Primer verbo, dice, despojados. Segundo verbo, renovados. Y tercero, vestidos. Se observa. Por eso es que nosotros decíamos antes que era necesario tomar la decisión de hacerlo.
Cuando nosotros tomamos la decisión consciente de dejarlo viejo, el siguiente paso es cambiar nuestra manera de pensar. Por eso es que el versículo 23 dice que debemos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Oiga bien, renovados en la actitud de nuestra mente. ¿Y por qué? Porque precisamente nuestra vieja manera de pensar era lo que nos metía en problemas. Y ahora nos toca aprender a pensar de una manera diferente. Ahora bien, nosotros debemos de quitarnos ese ropaje de la vieja naturaleza y ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. Así como nosotros cambiamos nuestra ropa cuando nos encontramos, de pronto sentimos que ya está sucia o cada día nos cambiamos, que usted se cambia todos los días, ¿sí? Y no se queda con esa ropa sucia, con esa ropa vieja para siempre, ¿sí? Usted se pone una ropa nueva, una ropa limpia. Pero obviamente, ese cambio de ese ropaje espiritual, no puede hacerse con el esfuerzo propio, ni queriendo imitar la conducta de Cristo. No, no, nosotros no podemos hacer. Y es que en ese sentido nosotros somos, podríamos decir que como niños, que no podemos vestirnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos, hermano, necesitamos, ¿sí?, que el Señor nos ayude. Ahí es donde entra la acción del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 6, versículo 6, se nos dice que nuestra vieja naturaleza ya fue crucificada en la muerte de Cristo. Diga bien, en la muerte de Cristo. Y es allí, en Romanos capítulo 6, versículo 6, donde el apóstol Pablo nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Oiga bien, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Esto qué nos indica? Que nuestra vieja naturaleza ya ha sido crucificada con Cristo. Y ahora debemos de quitárnosla con el poder del Espíritu Santo. Eso no significa en ningún momento que nuestra vieja naturaleza ha sido eliminada para siempre de nuestra vida. No, no nos libramos de ella, pero no debemos de vivir de acuerdo con ella. Es decir, que no tenemos que permitir que controle nuestras vidas. Nuestra mente será transformada en la medida en que la alimentemos nosotros. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. En la medida en que nosotros nos alimentemos de esta verdad. Sobre todo, leer y meditar sobre la palabra de Dios. Cuando le damos nosotros prioridad a esta palabra, nuestra manera de pensar se comienza a transformar. Llegamos a ver la vida de una manera diferente. Cuando nosotros aprendemos a pensar diferente, obviamente podemos vivir de una manera diferente. Nos ponemos ese ropaje de la nueva naturaleza y comenzamos a parecernos a nuestro Padre Celestial. Comenzamos a vivir de acuerdo con su justicia, con su santidad. Encontramos un nuevo camino de vida. Mire, mi hermano, nuestra vida es el producto de los pensamientos que nosotros tengamos. Por eso debemos dejar que la mente de ese maestro que quiere llenar nuestra vida, sea también nuestra mente.
examinar nuestros pensamientos, someternos a la autoridad de Cristo. Así, toda nuestra vida será transformada. Gloria al Señor. Nosotros aquí entonces vemos, en esta, podríamos decir, mitad de este capítulo 4, 3 acciones que sobresalen, las cuales demuestran que ser cristiano es un trabajo y que el cambio de esa naturaleza no es algo espontáneo que nos cae del cielo, sino la consecuencia o el resultado, también podríamos decir, de nuestra disposición a ese cambio. Antes, que es la vida típica de la persona que no conoce a Dios. El punto medio, que es el punto de transformación, es la enseñanza que recibimos acerca de Cristo. Y el después es el nuevo camino de vida que aprendemos de Él, que en un sentido práctico nos está conduciendo a escudriñar las Escrituras, a meditar constantemente en ellas para alcanzar así la mente de Cristo y por último podernos vestir de ese nuevo hombre creado por Dios, que en la praxis es poner en práctica una buena conducta delante de todas las personas. 3 momentos en nuestra vida que debemos nosotros de seguir adelante. 3 momentos en nuestra vida que debemos de aprender y conocerlos, sabiendo y conociendo que estamos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este momento, vamos a bendecir el nombre del Señor. Yo le voy a pedir el favor, hermanos, que ustedes se unan conmigo en oración. Hay peticiones de oración por enfermedad. Y el hermano Alberto Santiago tiene delicado de su cadera. Y le pedimos al Señor que el Señor sea obrando en poder, en bendición, así como obró sobre la hermana Elvia, que ayer le hicieron su cirugía de cadera. Esta anciana, gloria al Señor, porque Él está en las manos de Dios y el Señor es el que se glorifica sobre ellos. El Señor los guarde y los bendiga. Sobre la hermana Dilma Morales, también pedimos oración, que sigamos orando por ellos. Son personas que necesitan de esa oración de la iglesia. También les pido oración por doña Esneda Ospina en Cali y toda la familia Balcázar, para que el Señor sea glorificándose allí de ese problema, en esa dolencia neurológica que ella tiene, que el Señor se glorifique con poder. Sabemos que Dios puede obrar en esta familia, en esta vida, que el Señor solamente puede hacer la obra. El Señor no solamente puede bendecir en esas caderas, en esos huesos que han sido fracturados, en esas cirugías, en esas situaciones difíciles, en esos problemas. El Señor puede orar y seguirá orando en nuestra vida porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él nos ama y con ese amor eterno con que nos ama es que podemos nosotros estar siempre convencidos de que su presencia es la que nos acompaña en los padres. Padre amado, Dios poderoso, te doy gracias, Señor. Que en este momento, Señor de los cielos, creyendo que tú eres nuestro Dios y que cada día somos transformados, Señor, cuando nos disponemos, cuando estamos, Señor, seguros de que somos tus hijos, cuando estamos, Señor, en esa bendición de poder reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador. Te entrego, Señor, esta palabra que ha sido predicada en la vida de cada uno de nosotros, para que, oh Dios de los cielos, esta palabra que transforma, que bendice, que cambia, sea, Señor de la gloria, obrando en cada petición y en cada necesidad, Señor, que hay en tus hijos en estos momentos, para que pueda orar, Señor, también en la situación que estamos viviendo en nuestro país y en todo el planeta.
Tú eres grande y poderoso, Señor de los cielos. Y a ti, Señor, podemos decir que tu palabra es la que nos alienta, la que nos sustenta, la que nos bendice, la que se glorifica con poder sobre nuestra vida. Bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo a su pueblo. Y coloco, Señor, estas peticiones delante de ti, Señor. Peticiones de sanidad por todo aquel que está enfermo, sobre la hermana Edilma Morales, sobre Norberto Santiago, el hermano Norberto Santiago, la hermana Elvia, Señor, sobre Esneda Ospina, Señor, de la gloria en Cali. Yo te ruego, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú seas llenando, Señor, sus vidas con tu poder y tu gracia, Señor, que tú seas obrando, Señor, con poder, porque tú eres ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios que todo lo puede, ese Dios que se glorifica en bendición sobre tu pueblo. Señor, en tus manos estamos. Y en tu bendición esperaremos siempre, Señor. Nuestro país espera en ti. Nuestra patria, Señor, está en ti, Señor. Tú estás obrando. Y tú traerás un avivamiento, Señor, sobre esta tierra, oh Dios de los cielos, un reconocimiento de que solamente puedes hacer la obra. Gracias, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos. Y en ti, Señor, estamos seguros. En el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo y te doy la gloria y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, Dios me los bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor sea llenando sus vidas de bendición. Dios les guarde.